Luego de una cirugía o extracción dental, hay muchas acciones a considerar para evitar complicaciones y hacer más fácil nuestra recuperación. Una vez que ya estamos en casa y sin la supervisión de nuestro dentista, de forma personal podemos hacernos cargo de nuestra pronta recuperación. Aprende cómo hacerlo en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. De Clínica Dental Los Ángeles vamos a abordar este tema con nuestra experta, nuestra doctora Michelle Ramírez, odontóloga, y vamos a saber cuáles son exactamente esos cuidados después de una extracción dental muy importante, ¿verdad? Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí, bienvenido también a nuestros amigos televidentes de Canal 10. Como siempre, es un placer poder estar aquí. Así es, estamos abordando el tema cuidados luego de una extracción dental, a la vez cuidados luego de una cirugía de cordales, porque también son procedimientos de gran interés que normalmente los pacientes se hacen, y para estas temporadas aprovechan las vacaciones para realizarse estas cirugías o estas extracciones que no han podido hacerse durante mucho tiempo. Y es que el principal cuidado luego de una extracción es, por ejemplo, el uso correcto de la gasa. Cuando el dentista le deja su gasa, deben de hacer esa compresión al menos de 30 minutos a una hora como mínimo, ya que durante las primeras 24 horas es un coágulo de sangre bastante frágil, que si no lo cuidamos esto se va a desprender y ocasionaría una hemorragia. Okay. Además de esto, cabe mencionar que el paciente debe tener los cuidados de evitar hacerse enjuagues muy fuertes, ocupar pajillas durante las 24 horas, porque a veces nos dicen, sí, mandamos alimentos blandos o líquidos, pero quieren ocupar la pajilla, y lamentablemente al hacer el movimiento de succión, al hacer esto, se jala el coágulo de sangre, entonces no podemos ocupar pajilla, no podemos estar escupiendo ni haciendo enjuagues muy fuertes. De manera principal, y voy a hacer énfasis en escupir, el paciente no tiene que estar escupiendo, aunque le moleste el sabor, un poquito a saliva, a sangre, esa combinación, pues yo sé que es incómodo, pero no debemos de estar escupiendo. Otro cuidado de gran importancia son evitar los esfuerzos físicos al máximo. Cuando hablamos de esfuerzo físico me refiero lavar, planchar e incluso el uso de lampazo en la casa, nada de estar exponiéndose al sol en esas horas más fuertes, entre las 10 de la mañana, las 4 de la tarde, que todavía ese sol está bastante fuerte, evitar todo esto. Hablamos también de aquellos pacientes que hacen ejercicio en los gimnasios, ya saben que durante un periodo, ya sea de 3 días como mínimo a una semana, evitar todo lo que es esfuerzo físico, incluidas las relaciones también. El paciente se le tiene que explicar que no debe de tener relaciones. Con respecto a la higiene ¿relaciones oral, sexuales? Relaciones ¿No se puede? sexuales. Okay. No, lo ideal es que no las tenga como mínimo 48 horas para lo mismo, darle firmeza al coágulo de sangre. Cabe mencionar también con respecto a la higiene, me preguntan, doctora, ¿me voy a cepillar los dientes? Claro que se va a cepillar, lo único que lo deberá hacer, si es una cirugía de cordales, con un cepillo quirúrgico, que es una cerda sumamente suave, y en caso de no tener esta cerda, este cepillo quirúrgico, buscar un cepillo de cerda suave o extra suave para poder hacerte su higiene oral de la manera adecuada luego de cada comida. Y de igual forma que no reabra esa herida, porque es una herida, doctora, cuando se nos extrae alguna pieza. Exactamente, y es una herida un poco profunda, porque recordemos que nuestras piezas tienen unas raíces que dependiendo la pieza puede ser raíces pequeñas o raíces hasta más grandes. Se sabe que el colmillo tiene la raíz más grande. E incluso hay piezas dentales como las molares superiores, las primeras tienen 3 raíces, entonces no vamos a esperar que este proceso de cicatrización va a ser en 2 días. Se sabe que en pacientes jóvenes y sin problemas crónicos podemos esperar 21 días, y en pacientes que tienen inconvenientes crónicos se duplica este proceso puede de ser más de un mes, cicatrización. entonces, por lo menos unos 40 días. Exactamente, e incluso yo siempre les explico, el proceso de cicatrización, hagamos de cuenta y caso que este es el alvéolo, que es donde estaba la raíz, él se va a ir cerrando por la parte de afuera, la parte externa, pero internamente este proceso, ese hoyito que quedó ahí, va a pasar hasta 3 meses cicatrizando. Bastante tiempo. Y esto va a depender de cada sistema inmunológico, es decir, como les mencionaba, no es lo mismo hacerle la extracción a un niño, a un joven que no tenemos ningún inconveniente crónico, que hacérselo a un paciente de 70 años, por ejemplo, de 60, de 85, dependiendo, ¿verdad?
ya se sabe que un paciente mayor a 45 años, los riesgos ya van a ser mayores. Excelente. En cuanto a la alimentación, porque se dice que el primer día a veces se puede recomendar el ingerir algún tipo de alimento o algún producto que sea bien helado, doctora, o muy caliente. ¿Qué contraindicaciones hay en eso a la hora de la alimentación? Sí, una pregunta muy común y muy buena esta, Odili, con respecto a la alimentación. Primeras 24 horas va a ser de líquido a blando, por eso se le dice al paciente, venga, si es en la mañana, bien desayunado, y si es por la tarde, bien almorzado, porque ya sabe que posterior a esto la ingesta de alimentos solamente va a ser líquida, a temperatura ambiente o a temperatura fría. Jamás debe de ingerir alimentos muy calientes, porque lógicamente puede quemar en el espacio donde se hizo la extracción. Además de esto, los alimentos fríos van a contribuir con respecto a la inflamación, que es el primer paso para una cicatrización. Entonces es cierto que podemos consumir alimentos frío y a temperatura ambiente el primer día. ¿Después de cuánto tiempo nosotros ya podemos ingerir alimentos sólidos? Y también, ¿después de cuánto tiempo ya podemos reingresarnos o incluirnos en las labores diarias? Bueno, al segundo día el paciente puede ingerir alimentos un poco más sólidos. Al tercer día, si él se siente apto, entonces ya ingerir un poco más. Pero yo siempre les digo, evite alimentos como por ejemplo el arroz, lo que lleve chingastos, que se pueda ir en el espacio. Claro que si lleva puntos de sutura es mucho mejor. Y al cabo de 7 días que ya se ha terminado los fármacos, entonces es importante que él llegue para ver si es necesario seguir utilizando ciertos fármacos o ya se le da de alta totalmente a este paciente. Como no, doctora, muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. A veces también una última cosita, se dice, mire, con bicarbonato vamos a lavarnos para oxigenar y mejorar esa herida. ¿Eso es correcto? No, solamente debe seguir las indicaciones que le dé su dentista, él le va a orientar. Actualmente existen fármacos, existen enjuagues bucales que llevan algún complemento para la cicatrización, entonces lo que él le oriente, sígalo, no se automedique, eso es lo más importante. Gracias, porque puede tener reacciones que no queremos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Siempre los horarios de Clínica Dental Los Ángeles, claro que sí, estamos ubicados de los semáforos de la Asamblea Nacional, una cuadra abajo a mano derecha, en horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 12 con previa cita. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla también de la doctora Michelle Ramírez. Con muchísimo gusto le va a atender, en realidad que tiene unas manos prodigiosas. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco, que tiene otra información.